Hubo una época en México en la que con 5 pesos salías de la escuela sintiéndote millonario. Entrabas a la tiendita, señalabas el frasco correcto y ese sabor se te quedaba grabado para siempre. Hoy, muchos de esos dulces ya no existen. Y no porque fueran malos, sino porque el México que los creó desapareció primero. Vamos a recordar 10 dulces mexicanos que cambiaron para siempre, algunos por decisiones de empresa, otros por ley, y uno porque la fórmula se fue con la persona que la llevaba en la cabeza. Y si te quedas hasta el final, te voy a contar la historia de un dulce tan viejo y tan olvidado que probablemente solo lo recuerdes si tu infancia fue antes de los años 90. 10. Sugus. Aunque la marca nació en Suiza, en México los Sugus se volvieron algo mucho más grande que un dulce, se volvieron moneda. ¿Te tocó alguna vez que en la tiendita te dieran el cambio en chicles porque no había monedas sueltas? Ese fue el papel que jugaron los Sugus durante buena parte de los años 80 y 90. Eran cuadritos chiclosos, envueltos en papel encerado, y apenas desenrollabas el de piña o el de fresa. El olor a fruta artificial ya te había convencido. Su textura era famosa por lo contradictoria, duros como piedra al morderlos por primera vez, pero chiclosos y pegajosos después, capaces de quedarse enredados entre las muelas toda la tarde. Con el calor, el papel encerado se derretía un poco y se pegaba al dulce, y quitarle esos pedacitos de papel era casi un ritual de la infancia. Hoy la marca sigue existiendo en otros formatos y presentaciones, pero esos cuadritos sencillos, envueltos uno por uno, ya casi no se ven en las tienditas de barrio. Quedaron como la memoria dulce, literalmente, de toda una generación. 9. Chicloso Cori. Este era un dulce que venía con advertencia incluida. Cuidado con las muelas. No era un decir, era una recomendación real de las abuelas. Era una barra larga y delgada, envuelta en papel transparente con letras de colores, que al salir de la fábrica era rígida como una tablita, pero que con el calor de la mano se transformaba en un arma pegajosa capaz de arrancarte un empaste. Se vendía en las dulcerías de mercado desde los años 70, con un sabor intenso a leche quemada o fresa, y era de esos dulces que rendían. Uno solo podía durarte todo el camino de regreso a casa desde la primaria. Con el paso de las décadas y con la llegada de confiterías más industrializadas y gustos más suaves, el chicloso original fue perdiendo terreno en los estantes principales. Hoy sobrevive, casi como reliquia, en dulcerías especializadas de mercados con muchos años encima, para quien todavía sabe pedirlo por su nombre. 8. Pulparindo de sabores. Todos conocemos el pulparindo clásico de tamarindo de la marca de la Rosa, ese amarillo con chile que es prácticamente un símbolo nacional. Pero hubo una época, entre finales de los 80 y los 90, en la que la marca se animó a experimentar con ediciones y sabores distintos, mezclando el tamarindo salado de siempre con notas frutales que rompían por completo lo que uno esperaba de un pulparindo. El resultado dividía opiniones. Unos lo amaban por lo distinto, otros sencillamente no lo entendían, porque el paladar mexicano ya tenía muy bien definido lo que un pulparindo debía saber. Muchos recuerdan que, en las piñatas, esas variantes eran las últimas en desaparecer del suelo, porque todos preferían ir directo por el original. Con el tiempo, y ante la fuerza absoluta del clásico, esas versiones experimentales quedaron descontinuadas, y hoy sobreviven solo como anécdota entre quienes de verdad son fanáticos del tamarindo. 7. Cigarros de chocolate. Este es un producto que hoy sería impensable, pero que durante décadas se vendió sin ningún problema. ¿Te acuerdas de sentirte adulto fingiendo fumar con un dulce? Venían en cajetillas que imitaban, con más o menos disimulo, el diseño de marcas de cigarros reales. Adentro, cilindros de chocolate corriente, envueltos en papel blanco con la puntita pintada de naranja o rojo, para que la imitación fuera completa. Los niños los sostenían entre el índice y el medio, soplaban humo invisible y jugaban a ser grandes, para después comerse la evidencia. El chocolate no era gran cosa, dulce y con una textura cerosa que tardaba en derretirse, pero ese no era el punto. El punto era el juego. Con el paso de los años, las regulaciones sobre publicidad dirigida a menores y sobre productos que imitaran el tabaco se endurecieron en todo el continente y estos dulces fueron desapareciendo del mercado formal hacia principios de los años 2000. Hoy son testimonio de una época donde nadie se hacía tantas preguntas. 6. Paleta Vampiro. Antes de que las grandes marcas globales homogeneizaran las heladerías, existía la Vampiro,
una de las paletas más queridas de Helados Holanda, la compañía que desde hace décadas pertenece a Nestlé en México. Era un triángulo de hielo con sabor a uva y grosella, de un morado casi negro que se volvía rojo intenso en la lengua y que te dejaba la boca pintada como si de verdad hubieras mordido algo prohibido. En los veranos de los 90 era el premio si te portabas bien, y la anécdota clásica de cualquier niño que la probaba era llegar a casa con el uniforme manchado de un color que no salía con nada. La paleta fue desapareciendo del mercado con el tiempo, pero aquí hay un dato curioso que muy poca gente recuerda. En 2019, Nestlé la relanzó por tiempo limitado como parte de una campaña de nostalgia, y desapareció de nuevo casi tan rápido como había vuelto. Para quienes la probaron en su versión original de los 80 y 90, ese regreso breve solo confirmó lo que ya sabían, nunca volvió a saber igual. Seguramente ya se te antojó algo dulce, y honestamente a mí también. Si te está gustando este recorrido por el México que ya casi nadie recuerda, un me gusta ayuda muchísimo a que más gente descubra estas historias. Ahora sí, sigamos, porque lo que viene son los pesos pesados de la nostalgia, esos que técnicamente siguen en las tiendas, pero que casi todos jurarían que ya no son lo mismo. 5. Bubulubu. El eterno debate. ¿Se come congelado o al tiempo? El Bubulubu nació a inicios de los años 70 como uno de los primeros productos de Ricolino, la división de dulces que Grupo Bimbo formó en 1970. Su nombre es puramente onomatopéyico, un juego de sonidos que evoca la masticada, y su forma ondulada no es solo estética. Ayuda a que el chocolate se distribuya parejo y evita que la mermelada de fresa se desborde durante la fabricación. Para muchos, el de antes se sentía más grande en la mano, con una capa de chocolate más gruesa y un malvavisco más suave. «Guárdame un Bubulubu en el refri», era una frase habitual en cualquier tiendita de barrio. Con las reformulaciones de las últimas décadas, pensadas para reducir costos y azúcar, la densidad del producto cambió y en 2022 la marca completa de Ricolino fue vendida por Bimbo a la multinacional Mondelez. El Bubulubu sigue en los anaqueles, pero para quien lo probó en su versión más antigua, ya no es exactamente el mismo dulce. 4. Chocotorro. Antes de convertirse en parte del gran catálogo de pastelitos que hoy conocemos, el chocotorro fue el producto estrella de Wonder, la marca que durante años le hizo competencia directa al Gansito de Marinela. Caele con el chocotorro era el grito de guerra en cualquier secundaria. Visualmente era sencillo, un pastelito esponjoso con cobertura rosa y chochitos de chocolate, pero el relleno de mermelada, de fresa y su empaque transparente con detalles verdes lo volvieron un ícono instantáneo del diseño de tiendita mexicano. Con el paso de los años y la consolidación de las grandes marcas de panificación en pocas manos, la receta se fue estandarizando y muchos aseguran que el pan se volvió más seco y menos húmedo que el original. El chocotorro sigue existiendo hoy, protagonista todavía de la eterna rivalidad con el Gansito y el Dálmata, pero la versión que muchos recuerdan con más cariño, esa que manchaba la bolsa de la mochila de grasa, quedó en el pasado. 3. Chicle motita. Si tuviste infancia en México, tuviste un motita en la boca, me da para un motita de plátano, era de las frases más repetidas a la salida de la escuela. Eran chicles rectangulares, gorditos, de un rosa intenso sabor tutti frutti o amarillo sabor plátano, y lo que todos recuerdan es lo mismo. El sabor era una explosión gloriosa que duraba generosamente unos 3 minutos. Después, se convertía en un pedazo de hule sin sabor y duro como piedra, y aún así seguías masticándolo. Con esos 3 minutos hacías bombas gigantes que te explotaban en la cara y se te pegaban en las pestañas, y como costaban centavos, podías comprar puños enteros con el domingo. Con la llegada de las gomas de mascar sin azúcar y de las marcas internacionales que dominaron el mercado a partir de los 2000, el motita fue perdiendo presencia en el mercado masivo hasta prácticamente desaparecer de las tienditas de barrio, dejando solo el recuerdo de ese dolor de mandíbula tan particular. 2. Mamut. ¡Mamut! ¡Mamut!, le gritaban al niño más grande del salón y el dulce hacía honor a ese apodo. Este producto de Gamesa venía originalmente en una caja de cartón individual, no en la bolsita de plástico suelta que conocemos ahora, y esa caja lo protegía como si fuera un tesoro. Al abrirla, salía un olor inconfundible a galleta con cobertura de chocolate, y adentro te esperaba un malvavisco denso y generoso. Para muchos, era casi una comida completa. Te lo comías con un vaso de leche o un atole y ya habías desayunado.
Con los años, el tamaño de la presentación se fue reduciendo, y aunque el mamut sigue en el mercado y sigue siendo querido, la sensación de tener en la mano ese ladrillo original, tan grande que necesitabas 2 mordidas para empezar, se quedó en la memoria de quienes lo probaron antes de que se hiciera pequeño. 1. Paleta payaso. Y llegamos al número 1 de esta lista por una razón muy sencilla. Ningún otro dulce mexicano dependía tanto de la emoción de abrir la bolsa. La paleta payaso, otro original de Ricolino desde los años 70, nunca salía exactamente como en el comercial. Abrías la envoltura con ilusión y podías encontrarte con un payaso con el ojo corrido hacia la mejilla o la boca completamente chueca. «Me salió triste», le decías a tu mamá. Y de alguna forma eso también era parte de la gracia. La versión que muchos recuerdan tenía las gomitas de colores cubiertas con azúcar cristalizada, no lisas como se ven hoy, y un malvavisco más aéreo, menos compacto. Era el premio del domingo, el consuelo si te dejabas poner la inyección en el doctor. La paleta payaso sigue siendo, hasta hoy, uno de los productos más vendidos de Ricolino, pero la versión de antes, con esas gomitas azucaradas y ese chocolate que se derretía con solo mirarlo, dio paso a una versión más estandarizada e industrial. Hoy vive en los memes de expectativa contra realidad, recordándonos un México donde no importaba si el payaso salía triste, porque tú, de todos modos, eras feliz. Y como prometí al inicio, aquí está ese dulce que solo vas a recordar si tu infancia fue antes de los 90, los piedrulces. Lanzados a inicios de esa década aprovechando el estreno de la película de Los Picapiedra, venían en cajitas de plástico con forma de troncomóvil o de algún personaje y adentro traían piedritas de dulce de colores irregulares. Lo que pocos admiten en voz alta es que, honestamente, sabían bastante mal. Duros, ácidos y a veces con puro sabor a azúcar quemada. Pero eso nunca importó, porque el verdadero producto era la cajita. Los niños las guardaban después para meter canicas, estampas o hasta dientes de leche. Y hoy esas cajitas vacías se venden en internet como si fueran piezas de museo, verdaderas reliquias arqueológicas de la infancia mexicana. El tiempo pasa, las marcas cambian de dueño y las recetas se ajustan para bajar costos. Pero los sabores se quedan grabados en algún lugar que no tiene nada que ver con la lengua. Cada uno de estos dulces fue más que azúcar. Fue el premio después de la tarea, el consuelo de una rodilla raspada, el sabor de un México más simple que ya no vamos a volver a probar exactamente igual. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos dulces te dolió más que cambiara y cuál nos faltó en la lista. Si este recorrido te hizo sonreír o te regresó a la tiendita de tu infancia, suscríbete a México Mágico, déjanos tu me gusta y activa la campanita para no perderte los próximos viajes a ese México que muchos ya casi olvidaron. Porque recordar al final también es una forma de conservar la historia.